Andrea Aguirre, mientras estudiaba su último año de la carrera de periodismo, realizó sus prácticas preprofesionales en CREA Digital, según los requerimientos de su universidad. Y yo estaba haciendo mis prácticas en un centro de prácticas que se llama Crea Digital, en donde era un canal digital, en donde sacaban sus programas por medio de sus redes sociales, Facebook, YouTube, hacían interacción en Instagram, en TikTok. Claro, teníamos un set presencial, teníamos todo presencialmente para grabar, pero era más que nada digital y también en alianza con algunos canales de Movistar TV. Los días de Andrea, por lo general, empezaban a las 7 de la mañana y terminaban cerca de las 10 de la noche. Entre prácticas preprofesionales, actividades de producción audiovisual, clases universitarias y trabajos académicos, el tiempo para descansar o incluso almorzar era cada vez más escaso. Y Juan Carlos sabía eso. Yo me levantaba, yo vivía por San Juan de Miraflores, que era casa de mi prima, porque mi verdadera casa es en Caraballo, así que no llegaba. San Juan de Miraflores, más cerca, entre comillas. Me levantaba porque en la mañana iba a la radio, salía a la 1:30 o 1 en punto, ni siquiera almorzaba, salía volando, tomaba mi corredor morado y me iba a CREA. Yo como era la productora, tenía que armar el set, tenía que armar el switcher y todo lo demás. Y ahí la hora se pasa volando, siempre en televisión la hora se pasa volando. Un minuto se pasó como un segundo. Y después grabábamos, terminábamos de grabar a las 5 y algunos días que tenía clases de CREA me iba caminando hasta la universidad, que la hacía en 20, 30 minutos. Sí, en 30 minutos lo hacía todo eso. Pero ya eran 6:30, 7 y a esa hora comenzaban mis clases y hasta las 10:30 o 10 de la noche que terminaba mis clases y de ahí me iba a mi casa. A pesar de afectar su desempeño, alimentación y descanso, Andrea continuó cumpliendo con sus prácticas. Tanto ella como el resto de su equipo no recibían pago alguno, y lo peor era que el director general de CREA Digital, Juan Carlos Martínez, lo respaldaba. Es una todo, esta chica tiene todo listo, así que vamos a trabajar más con esta chica. Yo quería eso. A las únicas personas que les paga, por así decirlo, solamente esa producción general, la productora de las productoras, que no solamente ve ese tema, sino ve temas con otros clientes. Y a otras 2 personas máximo, porque el equipo éramos inmensos, éramos como 50 personas. Y solo de esas 50 personas les pagaba a 2 o a 3 personas máximo. El resto no nos pagaba. Nadie firmaba contrato hasta donde yo había entrado. Nadie firmaba contratos. ¿Nadie estaba en planilla? No, nadie. Simplemente conocía a San Juan Carlos. Juan Carlos decía, ya está bien, apóyame en tal programa y listo, se acabó. Y ya tú coordinabas internamente con tu productor o productora tus horarios y tus días. Juan Carlos siempre se aprovecha de del apoyo que les dan y todo eso, porque todo lo que ha construido ha sido simplemente por trabajo de los practicantes. El testimonio de Andrea no es un caso aislado. Esta es una de varias experiencias que atraviesan los estudiantes universitarios y en la actualidad se encuentra normalizada. Según Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, las prácticas preprofesionales son una modalidad formativa que tiene por objetivo desarrollar las capacidades de los estudiantes, aplicando sus conocimientos, habilidades y aptitudes en una situación real de trabajo. Si bien es una etapa de aprendizaje, un amplio sector enfrenta irregularidades que implican la desnaturalización de las prácticas, es decir, el incumplimiento de los derechos de los jóvenes universitarios. Hay obligaciones por ambas partes. El convenio establece los parámetros. El estudiante está en la obligación de asistir, ¿no?, y hacer todas las actividades establecidas en el convenio. La empresa, por otro lado, está en la obligación de cumplir con la formación, porque para eso viene, para cumplir. Si eso no se cumple, si eso se naturaliza, bueno, pues entonces la persona, en el caso del practicante, podría denunciar válidamente, para eso está la SUNAFIL, ¿no? Si fuera en el ámbito público está el Servir, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ¿se complica la situación para quién? Para el empleador, porque ya no es la entidad formativa, ¿no? Ya no es la empresa formativa, sino se convierte en empleador. Y una persona pública, privada o natural que se convierte en empleador tiene pues que cumplir con las normas
tiene que pagar beneficios y una serie de cosas, ¿no? Y si dentro de eso comete abuso, un abuso comprobado, bueno, pues también tendrá que pagar las indemnizaciones que establezca la ley, ¿no? Pero, además del pago mensual, los practicantes preprofesionales tienen derecho a una jornada máxima de 6 horas diarias o 30 semanales no extensibles, a un seguro social, descanso laboral, tras 12 meses como practicante y su certificado al término del periodo de la formación. Las empresas e instituciones tienen la obligación de brindar acompañamiento y formación respetando las condiciones establecidas. Sin embargo, los resultados de la encuesta realizada por Ecociudadano muestran una realidad distinta. El 74% de los encuestados afirmó haber realizado funciones que no correspondían a su puesto de practicante, mientras que el 44.3% señaló haber trabajado más horas de las acordadas con su empleador. ¿Sientes que las responsabilidades que asumes son acorde a tu rol de interna o consideras que realizas tareas que exceden tus funciones? Sí y no, siento que a veces, es que depende, porque en el centro de salud hay licenciadas que sí, o sea, que sí entienden que tú estás en un proceso, ¿no? De aprender de todas maneras, pero hay otras licenciadas que sí se aprovechan de eso y prácticamente te dejan todo el trabajo a ti. Más o menos yo veía mi horario al principio, ¿no? Y hasta ahí todo bien. Sí sentía que me sobrecargaban con clientes, porque hubo una época en verdad que la agencia le fue muy bien, o sea, por suerte para mí, pero era como que tenía 5, 6, 7 empresas a mi cargo. Entré como creador de contenido, pero eso al tiempo se transgiversó en no solamente crear contenido, sino en poder, o sea, ese favorcito de que ayúdame un ratito abajo a hacer esto, se convirtió en ya, me querían implicar en hacer otras funciones que no correspondían a las prácticas profesionales, porque incluso el sueldo que se me había ofrecido no era como que razonable o no había una línea como que de igualdad con lo que me pedían realizar. Entonces esos favorcitos que le suelen llamar muchas veces en el ambiente laboral se estaba convirtiendo más en una sobrecarga de trabajo. La investigación también identificó problemas relacionados con la formalidad laboral. Solo el 53.2% de los estudiantes encuestados afirmó contar con un contrato formal. El resto desarrolla sus actividades mediante recibo por honorarios, acuerdos verbales u otras modalidades que generan incertidumbre respecto a sus derechos laborales. Pero ¿cuál es la razón por la que los jóvenes deciden permanecer en estas prácticas a pesar de las irregularidades? Bueno, creo que una de las principales razones es el hecho de que no se ha explicado cuál es el canal para poder buscar ayuda, ¿no? Creo que ahora sí se está fomentando mucho más ello, saber reconocer cuándo estás de repente siendo abusado laboralmente, de repente no solamente a nivel de trabajo, sino también muchas veces se ve a nivel sexual, ¿no? Entonces el hecho de que de repente se pueda enseñar a los estudiantes cuáles son esas señales de alerta, cuáles son los límites, hasta dónde tienen que tolerar ciertas actividades y acompañarlos en ese proceso con un jefe de prácticas, por ejemplo, esto ayudaría bastante a detectarlo mucho más rápido. Si bien hay instituciones y canales de denuncia ante el incumplimiento de derechos como Sunafil y Servir, ambos no son suficientes. Las universidades también deben adoptar el importante rol de velar por el bienestar de sus estudiantes, tanto a nivel personal como profesional. Esto es posible, tal como lo revela Gerson Puerta, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería. Pues, como no entramos en planilla, no es un contrato formal, sino que es una orden de como subvenciones. Ajá. Se maneja. Pero sí, o sea, sí hay una firma y todo, que inclusive mi facultad es la que envía el documento para que se valide las prácticas. Ah, en su caso la universidad se asegura. Claro, la universidad te asegura porque como también es un requisito dentro de la carrera, es 100% transparente y legal, digamos. Entonces tiene que asegurarse la universidad de que sus alumnos están dentro del marco legal, que es que tienes que recibir el sueldo mínimo como subvención por hacer las prácticas. Pues no puede ser ad honorem. Las universidades deben darles las facilidades a sus estudiantes para encontrar centros laborales formativos que cumplan con los reglamentos establecidos. Lamentablemente, la oferta reducida no da abasto a los más de 30.000 jóvenes en busca de prácticas, según indica Sunafil. Los universitarios se ven obligados a buscar convocatorias fuera de lo que ofrecen sus centros de estudio.
a través de canales externos que no regulan las condiciones laborales que por necesidad deben aceptar. Por ello, es necesaria la intervención de las instituciones, ¿no? Entonces eso es una dificultad. Tiene que haber como un sistema que me imagino que deben tener en todas las universidades, en el que el estudiante pueda decir, sabe que ese centro no me está haciendo sentir bien, esta empresa no me hace sentir bien, por favor pido un cambio. Y si no consigues otra empresa, tienes la oportunidad de que la misma universidad te desarrolle en ciertos proyectos para que puedas tener esas prácticas, ¿no? Pero no es tan sencillo. Quizás el dato más preocupante es que el 59.5% de los estudiantes considera que estas condiciones injustas se han normalizado. Se trata de una problemática que impacta simultáneamente 3 dimensiones. En el ámbito académico, porque reduce el tiempo destinado al estudio y puede afectar el rendimiento universitario. En el ámbito laboral, porque expone a los estudiantes a sobrecarga de funciones, jornadas extensas, informalidad y remuneraciones insuficientes. Y en el ámbito académico, porque repercute directamente en la salud mental y en la estabilidad económica de quienes buscan abrirse camino en el mercado laboral. Fue muy feo, porque me quedé traumada, hasta lloré, porque yo le dejé mi vida a CREA. Aprendí bastante, le dejé mi vida a CREA. Por apoyar a otra compañera que había sacado su testimonio de que Juan Carlos no le había pagado a esa compañera, yo la apoyé, le di like a su publicación. Y por eso Juan Carlos en una llamada me dijo, ¿sabes qué, Andrea? Hasta aquí tus servicios, ya no necesito nada de ti. Pero sí recuerdo esos tiempos con nostalgia, porque era una chica muy imperativa, muy feliz, lo daba todo. Sé que no volvería, pero extraño estar en un set. Las cifras muestran que el problema existe, los testimonios evidencian que tiene rostro y los especialistas advierten que sus consecuencias pueden extenderse más allá del periodo universitario. La pregunta que queda abierta es si la experiencia profesional seguirá construyéndose a costa del bienestar de los estudiantes o si las universidades, empresas y autoridades asumirán un rol más activo para garantizar que aprender y trabajar no signifique renunciar a derechos fundamentales.